Giles, queremos sumar a esta conversación, además de los diputados, está con nosotros Axel Kaiser, abogado y analista de la Fundación para el Progreso. Muchas gracias por acompañarnos, Axel. Y también está Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones y valores, además fue miembro del Consejo Asesor del Banco Mundial, entre otros. Primero, comenzar con Axel Kaiser. ¿Qué le parece entonces los dichos de la diputada Giles? Habló de estafa piramidal, de tiro de gracia a la AFP, y que presentó en la jornada de ayer este proyecto que podría, el único proyecto que existe, según ella, del retiro de hasta el 100% de los ahorros previsionales. ¿Cuál es su opinión con respecto a los dichos de Pamela Giles? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muy buen día. No es una estafa piramidal esto del sistema de pensiones de la AFP, porque una estafa piramidal consiste en que se paga a los que están recibiendo un beneficio sobre la base de recibir nuevos aportantes de manera permanente, ¿cierto? Eso es lo que hizo Bernie Madoff en Estados Unidos y terminó por colapsar. El sistema que tenemos hoy en Chile es uno en que cada persona ahorra un cierto monto y después, ¿cierto?, ese monto más la rentabilidad que generó la administración de ese monto, que ha sido un promedio UF más 6% al año, o sea, ajustado por inflación un 6% al año compuesto durante muchos años, es lo que se retira. Y uno puede discutir si eso es bajo, suficiente o no. Es una cosa, pero lo que no se puede decir es que el sistema es una estafa piramidal. Una estafa piramidal es mucho más parecida al sistema antiguo de reparto, que en Chile, hace 40 años atrás, tenía un enorme déficit, ¿cierto? Y no alcanzaba para pagar las pensiones. Pero, Axel, disculpe, ¿qué le parece a usted los dichos? Que se refiere entonces, según su visión, Pamela Giles, la diputada Giles, a esta estafa piramidal, a que este sería el golpe de gracia a las AFP con este proyecto del retiro de hasta el 100% de los ahorros. ¿Cuál es su opinión con respecto a sus dichos y el proyecto también? Dos cosas. Lo de la estafa piramidal es una falsedad absoluta y no hay ningún economista serio en el mundo que vaya a sostener que el sistema de pensiones chileno es una estafa piramidal. Yo los desafío a encontrar uno solo. No va a haber ninguno, ni aunque sea izquierda ni derecha, no va a haber. Eso es lo primero, es una falsedad total. Ahora, uno puede decir que las pensiones son bajas, que ese es otro tema que podemos entrar a discutir. Pero no es una estafa piramidal, eso es falso, es un engaño, no es verdad. Lo segundo, de que si es el tiro de gracia o no al sistema, bueno, eventualmente si se aprueba un proyecto de retiro del 100% y la gente retira su dinero en un 100%, claro, eso sería una especie de golpe letal y un tiro de gracia al sistema. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos más de fondo, si nosotros en Chile pensamos que está bien que los chilenos ahorremos para nuestra jubilación o está mal que ahorremos para nuestra jubilación. Porque si pensamos que está mal que ahorremos para nuestra jubilación, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo la vamos a financiar? Y si esa pregunta es pertinente, nos quedan un par de alternativas, que uno dice, no, es que el Estado financia, pero el Estado no existe en abstracto. El Estado, ¿cierto?, son personas de carne y hueso, que controlan el aparato público y que se financia con impuestos. Entonces, si vamos a tener pensiones más adelante, vamos a tener que pagarla con impuestos. Y entonces entra de nuevo el debate, ¿cuántos impuestos vamos a tener que pagar? ¿Es sostenible en una población que está envejeciendo, donde la población de trabajadores pasivos versus activos, o activos, es decir, la gente que trabajaba y le pagaba al sistema de pensiones en el año 1924, cuando se creó el sistema, era 10-1. Hoy día estamos casi en menos de 2-1. Entonces hay que entender que un sistema de reparto, y esto lo decía hace poco en los medios un experto, es insostenible en Chile. Y es muy probable que terminemos con pensiones mucho peores incluso que las que tenemos ahora. Así que tenemos que ser muy responsables en esto. Esa es la idea, Axel, y por lo mismo queremos andar en estos lugares comunes o en estas ideas fuerza que se han instalado. Guillermo Larraín, como ex superintendente de pensiones y valores, ¿cuál es el estado de las cosas cuando escuchas este tipo de discusiones y esta tormenta de proyectos y de proposiciones? ¿Es posible sacar el 100%? O sea, siempre es posible, pero me parece que no tiene ningún sentido porque uno puede hacer críticas, puede tener críticas al sistema de pensiones chileno. Yo, por ejemplo, he criticado fuertemente de que le faltan lógicas, un esquema que está demasiado anclado en lo que es el ahorro individual. Pero jamás he dicho que hay que terminar con el ahorro individual porque necesariamente es uno de los elementos que componen un buen sistema de pensiones. Tenemos que construir ese sistema de pensiones y lo que está desgraciadamente invitando la diputada es a terminar con el sistema de pensiones
que puede que no le guste, pero que es absolutamente necesario para poder tener pensiones decentes en algún minuto. Lo que tenemos que hacer es construir a partir de eso, no destruir lo que hay. Y eso me parece que entonces es absolutamente incomprensible. Yo he dicho que yo tengo un desacuerdo con Axel en el sentido que uno puede incorporar un pilar de reparto adicional que bien calculado y bien estimado puede ser perfectamente sostenible. Lo que pasa es que no hay que ponerle edad de jubilación a los 60, 65 años, pero claro, a una edad mayor puede ser perfectamente sostenible. Entonces, yo diría que tratemos de construir y dejemos de destruir y bloquear. A mí lo que me tiene muy desesperado de toda la situación es que llevamos 8 años discutiendo una reforma del sistema de pensiones y el sistema político no ha sido capaz de avanzar. En parte por eso llegamos a liderazgos totalmente destructivos como el que estamos viendo acá. A este jolgorio, digamos, de alguna manera. Consulta, Guillermo, son fenómenos, son efectos distintos, pero cuando escuchamos primero las declaraciones del diputado Alessandri y después las declaraciones de la diputada Giles, las personas se preocupan, piensan, ¿van a estatizar mis fondos? Inmediatamente surge la idea del corralito de Argentina. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que podría ocurrir con los fondos de pensiones de todos los chilenos? O sea, yo creo que sería absurdo decir que eso tiene una probabilidad cero de ocurrencia, pero me da la impresión de que este es un país que tiene un nivel de desarrollo cívico lo suficientemente grande como para, si es que se llegara a nacionalizar cualquier cosa, se pague por eso que se va a nacionalizar la expropiación correspondiente. La expropiación correspondiente de un ahorro de 1 millón de pesos es 1 millón de pesos. A diferencia de una casa que uno puede tener un poco más o menos de diferencia de valoración, respecto de un ahorro de 1 millón de pesos, el valor de la expropiación es 1 millón de pesos. De manera que si se quieren estatizar los fondos de pensiones, la cuenta es súper clara para el fisco, son 150.000 millones de dólares más o menos lo que habría que gastar. Y yo creo que el Estado tiene bastantes otras cosas que hacer con 150.000 millones de dólares que estar estatizando los fondos de pensiones. Entonces, por eso me parece que es una lógica destructiva. Axel Kaiser, quiero preguntarle además, ¿quién pone la firma en el certificado de función de las AFP? ¿Es la derecha o es la izquierda? Porque es Durán, de Renovación Nacional, quien finalmente, ¿verdad?, propone el cuarto retiro. Es Alessandri que dice, retiremos todo. ¿Quién pone la firma? Yo creo que son ambos, finalmente, los que ponen la firma si es que esto llega a seguir el camino que ya empezó. Ahora, es importante tener claro los efectos secundarios de terminar con el sistema de pensiones como lo tenemos hoy. Porque una cosa es que las personas retiren todo su dinero, ¿cierto? Y ya no haya más AFP o el sistema pase a ser marginal. Y otro es el impacto que esto va a tener desde el punto de vista de los ahorros y el mercado de capitales de Chile. Y eso lo podemos hablar con Guillermo. Por supuesto que tener tantos ahorros hace, ¿cierto?, que para todos los chilenos sea más barato endeudarse el día que compran una casa, por decir una cosa, ¿cierto? Un crédito hipotecario. Las tasas de interés son más bajas, esto igual. Cuando uno tiene muchos tomates, el precio de los tomates cae, ¿verdad? Bueno, cuando uno tiene muchos más ahorros en una economía, el precio de pedir prestado esos ahorros también cae. Entonces, ese es un tema. También la inversión, ¿verdad? Al tener ahorros uno invierte. Si uno no tiene ahorros no puede invertir. Entonces, uno invierte, crea empleo, hay más desarrollo económico, suben los salarios. Cuando tenemos cero ahorro o muy pocos ahorros, esas inversiones son mucho más bajas, no se pueden hacer. Entonces hay más gente desempleada, los salarios suben menos. Acá hay otros elementos macroeconómicos que son importantes. Y por último, el peso también se fortalece teniendo muchos ahorros en la economía chilena que le dan solidez, ¿cierto? Y cada vez que viajamos y gastamos afuera, ¿cierto?, los dólares los compramos barato porque tenemos un sistema que funciona acá. Entonces no miremos en menos todo esto, porque esto es lo que los argentinos no contemplaron y están pagando costos bastante elevados, bueno, no solo por el tema de las pensiones, por muchas otras razones. El diputado Silver justo estaba conversando con nosotros y fuimos a lo de la diputada Giles. Por favor, adelante, con respecto a lo que quieran. ¿La conversación es la que estamos teniendo ahora o las declaraciones de Pamela Giles? A ver, voy a ser contraintuitivo en esta entrevista, aunque yo firmé el proyecto de Pamela Giles, soy autor. El día de ayer tuvimos una reunión seria a propósito de las declaraciones de Alessandri, y nosotros pensamos que el sistema de AFP como lo conocemos, y ahí sí compartimos muchas de las declaraciones, está absolutamente difunto, y uno ve efectivamente cuáles son los números actuales al día de hoy. Tenemos una devaluación importante del peso, y obviamente es desalentador para muchos chilenos ver cómo sus fondos caen
y no poder efectivamente utilizarlo en una alternativa económica distinta o más viable. Por ejemplo, pagar el crédito justamente o el saldo completo absoluto de su casa, pasar a ser propietario o inversiones, por ejemplo, de un bien raíz. Quiero decir que este año, el 2021, el fondo ¿Qué pasaría ha bajado. después, en el futuro? ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo? ¿Qué tan pesada va a ser esa mochila para generar una pensión básica solidaria, me imagino, para la mayoría de los chilenos que van a quedar cero ahorros? A ver, hoy día lo importante es hablar, y me gusta lo que tú dijiste, Tonka, de pensión, porque yo escuché a ambos economistas preocupados obviamente de cómo se financia la economía nacional, nuestras empresas, qué pasa con el destino de los 150.000 millones de dólares, más que hablar efectivamente de pensiones. Yo creo que eso efectivamente es lo sustantivo. Acá ha habido un vehículo de apalancamiento, de financiamiento barato. Le dicen, a ver, diputado Silver, le dicen que no. A ver, para ir viendo y viniendo con la conversación, le dicen que no. Sí, me gustaría darle el pase a Guillermo Larraín. 50.000 a propósito de los retiros. Y tal vez hubiésemos tenido un sistema de pensiones distinto, como el modelo canadiense, por ejemplo. Hoy día podríamos ser dueños de nuestras carreteras. Espéreme un poquito, diputado Silver. Porque en él, por ejemplo, que la gran espéreme, diputado Silver, porque usted propuso un punto, que es el punto de las pensiones. Usted ha dicho entonces que los dos invitados ni siquiera han mencionado la palabra pensiones. Ellos han dicho que no. A ver qué dice Guillermo Larraín. Bueno, pero... No, o sea, esta discusión es de pensiones. Lo único que nos tiene que interesar es las pensiones. Ahora, las pensiones en cualquier país del mundo se financian de dos formas, básicamente. Con transferencias del Estado y con ahorros acumulados de alguna forma. Ese ahorro puede ser individual o puede ser colectivo. La propuesta que hizo la presidenta Bachelet el año 2015, y que el diputado conoce perfectamente bien, era una propuesta que agregaba un pilar de ahorro colectivo. Lo que yo me pregunto, diputado, es por qué no se ha legislado eso. ¿Cuál ha sido el problema para haber llegado a esa solución, que era una solución que efectivamente iba a subir las pensiones, iba a complementar nuestro sistema, haciéndolo mucho más rico en instrumentos, iba a permitir transferencias intergeneracionales e intrageneracionales, y eso no lo hemos podido hacer? Lo que la gente no entiende, yo acabo de hacer campaña, usted también estuvo ayudando a René Cortázar en el distrito, pero la pregunta es ¿por qué no se ha avanzado en esta materia? La gente está hasta la teusa, efectivamente, con las AFP, la credibilidad muy baja, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la política pública lo que haya que hacer es sacar la plata de donde está. Lo que hay que hacer es incorporar nuevas cosas. Uno puede agregar un pilar de ahorro colectivo, yo soy totalmente favorable a eso. Yo incluso propuse en algún minuto la creación de un sistema de seguro de longevidad para la cuarta edad. Entonces acá el problema es que nos estamos yendo por el camino más fácil. A ver, Guillermo, lo que yo estoy seguro, o más bien creo que va a pasar, vamos justamente, Guillermo, para pagar deudas, al día siguiente los bancos van a estar ofreciendo crédito. No va a pasar nada. Para hacer de esto justamente una conversación y ir intercalando puntos, vamos justamente con ese alcance. La incompetencia política, en particular del Congreso, de personas como usted, diputado, y que finalmente nos conducen a situaciones extremas. ¿Qué responde? Del gobierno. El gobierno tiene el liderazgo acá. Toda la clase política está fallando. A ver, yo creo que aquí hay un desborde evidente de toda la clase política. Yo siempre he dicho que si hay algo que es un crimen social es que cada año que pasamos estamos perdiendo la posibilidad justamente de ahorrar. Pero el reflejo de la clase política, también el reflejo de la calle, lo que pasó hace 3 semanas atrás en las últimas elecciones. Si yo hoy día fuera juicioso, yo diría dos cosas. En esa elección murieron las ISAPRES y murió el sistema de AFP como lo conocemos. Vox Populi, Vox Dei, querido Amaro. Y quiero ser bien claro en aquello. Lo que viene por delante es un sistema de pensiones efectivamente público, que debe ser apalancado efectivamente por el Estado. No solamente, como le gusta aquí, tengo un disenso con Guillermo Larraín, responsable, y seguramente con Axel Kaiser de todas maneras, que también requiere financiamiento desde el punto de vista público. Porque no puede ser el único incentivo a quienes ahorren por 20 o por 30 años, decirle, ¿sabe qué? No estoy hablando del pilar solidario, que sí quiero hacer un punto para hacer la diferencia. Primero, yo tengo que ahorrar lo que yo tengo, rascarme con mis propias uñas. Y al mismo tiempo de mi plata, tengo que solidarizar a quienes de alguna manera ganan menos.
Aquí lo que no se escucha es la palabra impuestos. Impuestos, transferencia, justamente un incentivo al ahorro. Quisiera porque hablar... si yo voy, ¿Sí? disculpa Amaro, un punto, porque aquí hay un punto técnico importante. Porque la economía tiene que ver con los incentivos. Porque si no, al final del día, eso que se me habla de lo que yo rento 6 puntos en la AFP, puedo efectivamente ver otra alternativa de ahorro o vehículo en el sistema privado. La compra un bien raíz, invertir en mi pyme, una compra en el Tesoro norteamericano, un bono que esté en custodia en el Banco Central. Lo que sí requiero son incentivos al ahorro. Gabriel. Y como digo, y también un ente público que se haga cargo de aquello. Disculpa. Yo ponía el tema de Enel. Perdone, diputado, tenemos que hacer de esto una conversación porque si no es un monólogo. Entiende su planteamiento. Y bueno, quisiera preguntarle a Axel, porque lo he escuchado en varias oportunidades. Primero señala que el comienzo de la crisis tiene que ver con la reforma tributaria impuesta por, o señalada o impulsada por la presidenta Bachelet, pero también ha tenido dichos muy duros con respecto a la figura de Sebastián Piñera como líder del Ejecutivo. ¿A quién responsabiliza usted finalmente o qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años en el país que hoy día tengamos este festival de propuestas en las cuales la población chilena simplemente se siente hoy día absolutamente defraudada? Axel. Yo creo que la clase política en general, de lado y lado, es la que nos ha fallado, porque hace tiempo que la tendencia a crear riqueza en este país, la capacidad de crear riqueza sin la cual no se puede financiar ninguna política social, porque todas se financian con recursos que se sacan del sector privado, bueno, esa viene cayendo, esa tendencia de crecimiento económico viene cayendo hace mucho tiempo. El tamaño del Estado viene creciendo de manera sideral hace mucho tiempo, de manera más acelerada que el sector privado. Tenemos problemas de eficiencia enormes en el gasto estatal. Estamos país número 80 en el ranking de eficiencia de gasto público en el mundo. 80 al nivel de países casi africanos. Y de lo único que hablamos de seguir subiendo impuestos. Porque Axel, miren, todo esto, última cosa, todo esto lo tiene que pagar la gente de su bolsillo. El Estado no paga nada, no financia nada. Vamos a regresar contigo